Bien, buenas tardes. Comenzamos con el tema de hoy, que es la gestión del alcance. Ya hemos revisado anteriormente el marco general de la dirección de proyectos junto con los procesos de dirección de proyectos. Hemos visto también en la gestión de la integración la importancia que tiene esta área para que el gerente de proyecto esté integrando todo. Hemos visto también que el sponsor es el que empodera el proyecto, al director de proyectos, el que provee los recursos. Por lo tanto, ambos cumplen un rol muy importante en el proceso de integración. Y ahora vamos a comenzar a ver de manera detallada cada área de conocimientos. También veremos la gestión del alcance el día de hoy. Esta es la agenda de esta sesión. Vamos a hacer una pequeña introducción y comenzar a revisar cada uno de los procesos de la gestión del alcance. Planificar el alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la estructura de desglose de trabajo, validar el alcance y controlar el alcance. ¿Por qué es importante gestionar el alcance en el proyecto? Muchas de las cosas que han sucedido en los proyectos, algunos de ustedes han compartido en los foros, algunos problemas, situaciones que han encontrado en sus proyectos, en la mayoría de ustedes han colocado pues de que hay cosas que no se definieron al inicio y que se está haciendo durante el proyecto y eso ocasiona pues de que el proyecto se haga retrabajos, nuevas redefiniciones, se consuma lo que se había presupuestado inicialmente y se comience a hacer cosas pues que comienzan ya a las personas que están dentro del equipo incomodarlas. Claro, porque cuando no hay nada claro, no hay nada definido, pues hacer nuevamente las cosas o el retrabajo, pues es algo que a uno le fastidia, le molesta y muestra cierto desorden en el proyecto. Entonces las sugerencias es que hay que crear una oficina de proyectos, contratar gente en gerencia de proyectos con mucha más experiencia. De repente todo eso es bueno, todo eso podría resultar, pero tenemos que aprender de que nosotros todo lo que tenemos que definir en el proyecto, todo lo que tenemos que definir en el proyecto tiene que estar firmado. El alcance debe estar firmado. Y yo debo ser capaz de decir qué cosa es lo que yo voy a construir en mi proyecto y qué cosa no voy a construir. O sea, qué cosa está dentro de mi alcance y qué es lo que no está dentro de mi alcance. Si alguien me dijera de que tengo que construir una casa, ¿no? Una casa bonita, esa es la expectativa del cliente. Quiero una casa bonita en mi terreno de 200 metros. Entonces yo le tengo que decir exactamente cómo va a ser esa casa bonita. Tengo que hacer requerimientos. Tengo que gestionar la expectativa del cliente y bajarlo a un nivel de requerimientos. En un primer momento será tal vez requerimientos de alto nivel, pero tengo que llevar a requerimientos funcionales para poder asegurarme yo y para que el cliente tenga la tranquilidad de lo que me ha pedido él, yo se lo voy a construir. Si solamente yo dejara la expectativa del cliente construir una casa bonita, de repente tendrá en su mente pues una casa bonita en un terreno de 200 metros que yo le construya una piscina, que le haga pues un garaje subterráneo, que haga una terraza en el segundo piso, ¿no? Y yo solamente veré pues de que por las condiciones del terreno, de repente tiene una cercanía al mar, no puedo cavar mucho, hacer una buena base, no poder construir una piscina en un terreno tan pequeño, ¿no? Eh, lo tendré que sentar y explicarle, mira, en el terreno de 200 metros yo te voy a construir esto, voy a hacer una casa con un jardín interior, un jardín exterior, no puedo hacer una terraza porque el terreno es muy blando, aparte no puedo hacer una cochera pues subterránea, pero sí te aseguro que tendrá tres cuartos, dos baños, uno en el principal, uno de visita, ¿no? Y un garage pues a la entrada. Es lo que yo podría hacer con el terreno y las condiciones del terreno que tú me has entregado. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, firma. Si no, entonces no, yo no podría hacer lo que tú me estás pidiendo en el terreno y en las condiciones pues, que tú quieres que yo trabaje. Sería tal vez la respuesta. Pero cuando no hacemos eso y decimos simplemente, sí, yo te lo puedo hacer. Al menos los comerciales de las empresas se ofrecen todo. Ellos ofrecen todo y piensan pues de que el equipo del proyecto o los que ven la parte técnica lo pueden construir. Y es ahí donde caen los errores y comienzan estas definiciones. Supongamos que yo diga, este,
que voy a hacer, si fuera algo de informática, un sistema contable, ¿no? Y no detallo bien los requerimientos o los requisitos de cómo hacer ese sistema, de repente el usuario al final podría decirme, si hay un problema de redondeo, me podría decirme, pero se supone que tú tienes que trabajar con 4 decimales. Y yo trabajé con 2. Pero eso dónde está escrito, de que tenía que ser así, que el redondeo iba a ser a 3 decimales. ¿En qué lugar está escrito? Si no lo tengo escrito, entonces tengo problemas. Por lo tanto, el alcance lo tengo que tener bien delimitado. Tengo que dejar claro qué cosa es lo que voy a hacer y qué cosa es lo que yo no voy a hacer. Ahora, trabajar con temas del alcance, si yo voy a gestionar los requisitos de alguien, en este caso es el cliente, ¿no? Tengo que poder identificar quiénes son los interesados del proyecto. ¿Ok? O sea, ¿quiénes son los principales interesados del proyecto? Porque de ellos son los que yo tengo que recoger esas expectativas y gestionarlas. No vaya a ser, ¿no?, de que tenga un problema que no haya identificado a un interesado importante en el proyecto y lo identifica a mitad del proyecto. Por supuesto que me va a cambiar muchas cosas de lo que yo había definido inicialmente. Me agregará funcionalidad que no la había contemplado por no identificarlo. Y ahí es donde vienen pues los controles de cambio, y cuando hay un desborde de controles de cambio ya hay un problema en el proyecto. Por lo tanto, una de mis entradas principales para poder gestionar el alcance es poder identificar a todos los interesados del proyecto y gestionar las expectativas de cada uno de ellos. Ahora veremos si las expectativas que ellos tienen están alineados con los objetivos del proyecto, esa es otra cosa. Pero inicialmente yo tengo que gestionar a mi interesado. Tengo que recoger sus expectativas, hacer los requerimientos funcionales y luego los cruzaré con los objetivos del proyecto para ver si cumplen o no cumplen con los objetivos del proyecto. Porque acuérdense de que siempre el interesado, el usuario final, el cliente, te va a pedir cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza del proyecto. O de repente va a haber un interesado que te va a pedir algunas cosas que se olvidó poner en el proyecto anterior, pero como sabes que hay presupuesto en ese proyecto, quiere aprovechar para meterlas ahí. Y te va a pedir cosas de más. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, el primer proceso de la gestión del alcance es planificar el alcance, es decir, cómo voy a trabajar en el alcance. Este proceso tendrá dos salidas principales. El plan de gestión del alcance, que me va a decir cómo es lo que voy a hacer dentro del alcance, cómo construiré la EDT, cómo validaré el alcance, cómo controlaré el alcance, ¿no? Y el plan de gestión de requisitos, que me va a decir cómo voy a gestionar los requisitos. Estos dos documentos servirán de entrada para el segundo proceso, que es recopilar requisitos, ¿no? Dijimos también que el registro de interesados, ¿no?, o tener identificados a los interesados era un paso importante para este proceso, porque es ahí donde voy a gestionar las expectativas que ellos tienen. En base a estos tres documentos, emitiré un par de salidas. Una de ellas es la documentación de los requisitos, ¿no? O sea, ya las expectativas yo las bajé a los requisitos, y la matriz de rastreabilidad de requisitos. ¿Qué es la matriz de rastreabilidad de requisitos? Esto me va a servir para poder describir todos los requisitos del proyecto y seguramente lo cruzaré contra los objetivos del proyecto. Y comenzaré a decir, este requisito está alineado con este objetivo del proyecto, y si está alineado con el objetivo del proyecto lo marcaré. Si no está alineado con los objetivos del proyecto lo dejaré en blanco. Al final los ordenaré de alguna manera, no sé con qué herramienta, supongamos que sea un Excel, ¿no? Los ordenaré y todos aquellos requisitos que no están alineados con los objetivos del proyecto los sacaré de mi proyecto. Se molestará el interesado, lo incomodaremos, pero le explicaremos que esto no es parte del proyecto, que lo podríamos gestionar como un proyecto aparte o en otro proyecto, pero en este no, porque no tiene que ver nada con los requisitos, salvo que el presupuesto alcance, ¿no?, y me permita pues también trabajar esos requisitos. Pero como todavía no estoy viendo presupuestos, no podría incluirlo, ¿no? Acuérdense de que desde el acta de constitución del proyecto, yo tengo ya dos restricciones, una que es el tiempo y otra que es el presupuesto.
A mí ya, yo ya sé ya en cuánto tiempo lo tengo que hacer, ¿no? Pero todavía no he gestionado el tiempo acá, pero ya sé que son 6 meses que tengo que hacer el proyecto y que debe costar $100.000. De eso no me puedo pasar. Por lo tanto, todo aquello que sea funcionalidad extra yo la sacaré. Y haré solamente lo que está alineado al proyecto. Después veré, ¿no? Si no me alcanza el presupuesto, qué cosa quito. Pero mientras tanto, tengo lo necesario, lo que cumple con los objetivos del proyecto. Luego de esto, me voy al paso 3 o al tercer proceso, que es definir el alcance. En definir el alcance, lo que hago es emitir un documento llamado el enunciado del alcance. ¿Qué cosa voy a construir y qué cosa está fuera de lo que voy a construir? O sea, qué cosa está dentro del alcance y qué es lo que está fuera del alcance. ¿Sí? Este documento me va a decir lo que está dentro y lo que está fuera y cuáles van a ser los criterios de aceptación de los entregables. Eso es lo que me va a decir este documento. Este documento se servirá como entrada para el proceso 4 de crear la EDT. La EDT, por sus siglas en español, significa la estructura de desglose de trabajo. También es conocida como WBS, ¿no? Por su significado en inglés. Entonces, la EDT es la estructura de desglose de trabajo. Este proceso me crea dos documentos. La EDT en sí, que es un gráfico que ya lo vamos a ver, y el diccionario de la EDT. O sea, ¿qué es lo que significa cada entregable o cada paquetito que vamos a ver en la EDT? Yo lo voy a describir en un documento que se llama el diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT, junto con la EDT, ese documento gráfico, más el enunciado del alcance del proyecto, conforman la línea base del alcance. Otra vez, el enunciado del alcance, el EDT y el diccionario de la EDT, estos tres documentos conforman la línea base del alcance. Esto es algo que ustedes no deben olvidarse porque es una de las fijas dentro de los exámenes de certificación. Al menos el concepto, el concepto debe estar claro para ustedes. La línea base del alcance está conformada por el EDT, por el diccionario de la EDT y el enunciado del alcance. Con toda esta documentación, con los entregables que yo vaya emitiendo en mi proyecto, ¿no? Validaré el alcance. El proceso de validar el alcance no es igual al de control de calidad. Al contrario, control de calidad me enviará el entregable ya que pasó por ese proceso para que yo lo valide. ¿Cuál es el objetivo de validar el alcance? De que el usuario pueda darme la aprobación del entregable, de que el interesado, el sponsor, pueda darme la aceptación formal del entregable. Eso es lo que yo busco. Por lo tanto, mi entrada serán los entregables verificados, o sea, verificados ya como una salida del proceso de control de calidad, entrará el proceso de validar el alcance y yo buscaré obtener la aprobación de ese entregable por parte del interesado, del usuario, del cliente. Puedo tener dos salidas. Una, que el entregable ha sido aceptado, o que no haya sido aceptado y que le falte algo, por lo tanto tendría que generar una solicitud de cambio, ¿no? Para poder alterar algo en el entregable. Si salió del control de calidad es porque ha cumplido los requisitos mínimos de calidad y debería ser aceptado, pero probablemente en esta etapa el usuario quiera algo más y por lo tanto no le convence el entregable. Y si es algo más, significa que está variando el alcance, por lo tanto yo tendría que hacer una solicitud de cambios. Lo siguiente, el siguiente proceso, que está como casi independiente, pero tiene que ver con todo esto, es controlar el alcance. ¿Cuántos controles de cambio habrán en el proyecto? ¿Cuántas veces se está modificando el alcance en el proyecto? ¿Cuántas veces se modifica el EDT, el diccionario del EDT o el enunciado del alcance? Todo eso lo veré en este proceso, ¿no? Que también podría generar una solicitud de cambio y pues me envía los informes de desempeño del trabajo del proyecto. Y dicho todo esto, entonces vamos a ver cada uno de estos procesos de manera detallada. Antes pues definiendo que la gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. O sea, yo tengo que garantizar que mi proyecto incluya todo el trabajo requerido para que sea un éxito. El principal objetivo es definir y controlar
qué cosa se incluye y qué no se incluye en el proyecto. O sea, qué cosa está dentro del alcance y qué cosa está fuera del alcance. ¿Qué significa completar con éxito el proyecto? Que esté dentro del periodo de tiempo asignado, dentro del presupuesto establecido, con el adecuado nivel de especificación, con la aceptación del cliente o usuario, con los mínimos o mutuamente acordados cambios de alcance, sin perturbar el flujo de trabajo principal de la organización y sin cambios en la cultura corporativa. ¿Qué significa gestionar el alcance? Asegurar que se está realizando todo el trabajo que el proyecto requiere y que se ha establecido a través de sus requerimientos. No permitir que se realicen cambios aleatorios sin seguir estrictamente por el procedimiento de control de cambios, asegurarnos de que todos los cambios se encuentren en el plan del proyecto. Describir y controlar qué se encuentra incluido y qué no en el proyecto. Y prevenir el trabajo adicional. Es necesario diferenciar claramente el alcance del proyecto con el alcance del producto o servicio del proyecto. Por ejemplo, un alcance de un producto podría ser construir una mesa, ¿no? Que tenga la base de vidrio templado, las patas que sean de madera, ¿no? Además que tenga pues unos cajones, ¿no? Asegurados con llave y que tenga una silla giratoria, todo de color marrón, ¿sí? El vidrio tiene ese templado, color medio ahumado, ¿no? Pero todo debe ser de madera, salvo el sillón giratorio que debe estar forrado con cuero negro, ¿no? Entonces, ese será el alcance del producto. ¿El alcance del proyecto cuál sería? El alcance del proyecto sería, pues, asegurarme de contratar al pintor, de contratar al carpintero, de contratar al tapicero para que forre la silla, de comprar el vidrio templado, de armar el producto, ¿no? De contratar y tener el presupuesto en el momento preciso para hacer los pagos correspondientes y que sea todo dentro de los plazos establecidos, ese será el alcance del proyecto. Entonces, el alcance del producto es las funciones y características del producto o servicio, y el alcance del proyecto consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto o servicio cuente con todas las funciones y características requeridas. Bien, entonces estamos en la segunda área de conocimiento, que es la gestión del alcance. Tenemos 4 procesos dentro del grupo de procesos de planificación, 2 procesos dentro del grupo de procesos de seguimiento y control. Y vamos a ver el primer proceso, planificar la gestión del alcance. Es el proceso de crear el plan de gestión del alcance que documenta cómo el proyecto será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado. El beneficio clave de este proceso es que provee una guía y dirección de cómo el alcance será administrado a través del proyecto. Las entradas de este proceso serán el plan de gestión del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Como técnicas y herramientas utilizaré juicios de expertos y reuniones. Y mis salidas serán el plan de gestión del alcance y plan de gestión de requisitos. El beneficio clave de este proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Entonces, la planificación del alcance requiere de varias iteraciones. No es que en un primer momento, en un primer paso, yo planifique todo. Esto voy a ir actualizándolo conforme avance mi proyecto. Y lo voy a hacer más de una vez. Y al momento de iniciar la planificación del alcance, es probable que el plan de proyecto tenga poco nivel de detalle y es necesario que los responsables de dirigir la ejecución de las tareas participen en la elaboración del plan del alcance. Luego de ser completado,
El plan de gestión del alcance se convierte en una parte del plan de gestión de proyecto y se emplea para guiar y medir el alcance del proyecto hasta el cierre. El plan de gestión del alcance contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo se va a lograr el alcance del proyecto? ¿Qué herramientas se van a usar para planificar cómo lograr el alcance del proyecto? ¿Cómo se van a controlar los cambios que ocurran en el alcance del proyecto? ¿Y qué factores ambientales de la empresa y procesos de la organización participarán? Cuando hay demasiados controles de cambio en un proyecto es porque el alcance está mal definido. Eso se llama corrupción del alcance, cuando hay un desborde de controles de cambio. Por eso nosotros tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy precisos al momento de definir cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto. El que haya demasiados controles de cambio habla de una mala gestión, de que no se hizo bien un trabajo de estimación en cuanto a lo que el interesado como expectativa tenía y yo no pude gestionar esa expectativa. Entonces tengo que ser muy metódico, muy detallista en esa parte para evitar que mi proyecto tenga muchos cambios. Ojo que los cambios son inevitables en un proyecto. Nuevamente repito, los cambios son inevitables en un proyecto. El proyecto siempre va a haber cambios. Lo que no puede ocurrir es que hayan demasiados cambios. Eso ya está hablando de una mala gestión. El plan de gestión del alcance debe contener el proceso para elaborar la descripción detallada del alcance. O sea, ¿de qué manera me aseguro que el alcance esté detallado? Lo más preciso posible. ¿De qué manera me puedo asegurar? Eso lo definiré en el plan de gestión del alcance. El proceso de creación de la estructura de desglose de trabajo de la EDT, o sea, cómo construiré o cuál será el proceso, cuáles serán los pasos a seguir para construir la EDT. El proceso que establezca cómo se mantendrá y aprobará el EDT. El proceso que especifique cómo se obtendrá la aprobación de los entregables terminados. Y los procesos para controlar los cambios que ocurran en la descripción detallada del alcance. El plan de gestión de requisitos. ¿No? Hemos estado viendo el plan de gestión del alcance. Ahora el plan de gestión de requisitos, que es la otra salida. A ver, quería entrar acá. El plan de gestión del proyecto ya lo conocemos, hemos visto anteriormente en la gestión de la integración, de que es el gran plan, ¿no? Es el que consolida, el que integra todos los planes subsidiarios, como este, por ejemplo, la gestión del alcance, en un solo plan, llamado plan de gestión de proyecto. Este lo conocemos. El acta de constitución de proyecto también lo conocemos. Los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización son conocidos, por eso ya no lo tocamos. Lo que sí les sugiero yo, que ustedes revisen en el PMBOK, o si se han comprado el libro de Rita Mulcahy o de Pablo Lledó, ¿no? Que vayan revisando estos procesos para que les quede más claro. Aquí ya no repetimos nuevamente las entradas porque ya lo hemos visto anteriormente, así como las herramientas y técnicas. Reuniones sabemos qué es. ¿Y para qué utilizaríamos las reuniones como una técnica en este proceso? Porque mediante reuniones, tormentas de ideas, saldrán las ideas para aclarar y definir las salidas del plan de gestión del alcance y plan de gestión de requisitos. Y juicios de expertos no es otra cosa que preguntarle al experto, al gurú, al consultor externo o a la PMO, ¿no? ¿De qué manera podría yo utilizar los procesos en las plantillas o que nos den algunos tips para poder emitir estas salidas? Plan de gestión del alcance y plan de gestión de requisitos. Entonces estamos viendo aquí el plan de gestión del alcance, ya las salidas, y ahora vamos a ver el plan de gestión de requisitos. El plan de gestión de requisitos es parte del plan del proyecto. Describe cómo los requerimientos serán recolectados a través de entrevistas, de encuestas, ¿no? De reuniones, serán analizados, documentados y gestionados. El plan incluye, pero no se limita a cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué se informará sobre estas, las actividades de gestión de la configuración y el proceso para priorizar los requisitos, las métricas del producto que se utilizarán y la estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz de trazabilidad.
Luego vengo al siguiente proceso, que es recopilar los requisitos. Ya tengo el plan para gestionar mi alcance. Ahora, ¿cómo recopilo los requisitos? Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. El alcance del producto está incluido dentro del alcance del proyecto. Lo más dificultoso del proceso recopilar requisitos suele ser entender las necesidades del cliente. Para mitigar este inconveniente, se recomienda realizar una retroalimentación para reducir la ambigüedad. O sea, tú me dices y yo te digo lo que entendí. Establecer prototipos que ayuden a nuestro lenguaje. Le armo una maqueta. Y le digo, así es lo que tú querías, así es como querías construir la casa, ¿no? Reunirse con las personas correctas que sean decisores. Este es un gráfico o un dibujo conocido, ¿no? De qué es lo que el usuario solicita, lo que entiende el líder del proyecto, lo que diseña el analista de sistemas, cuál es el enfoque que el programador le da, la recomendación del consultor externo, ¿no? La documentación del proyecto, no hay nada, la implantación en producción, el presupuesto del proyecto, soporte operativo y lo que realmente necesitaba el usuario. Y no lo entendimos bien. No, el usuario necesitaba eso, pero habló otra cosa. Y nosotros no supimos gestionar ese requerimiento o esa expectativa. Y pasó por todas estas etapas, se gastó un montón, no se hizo nada, se hizo otras cosas que no quería el usuario, ¿no? Y al final lo que él necesitaba era lo que está en la última gráfica. Eso sucede en los proyectos reales. Eso es lo que sucede, por eso hay muchos proyectos que terminan y no se usan, están abandonados y al final o son cancelados antes de tiempo o cuando terminan estos son dejados a un lado. ¿Cuáles deberían ser los requisitos de un requisito? Valga la redundancia. Este debe ser claro, explícito, medible y comprobable. Debe ser jerárquico, debe ser corto, debe agregar valor al negocio del cliente y debe ser factible de ser cambiado. Los requisitos iniciales, a partir de los cuales se construye la matriz de requerimientos, difícilmente están bien descritos. Se debe pasar por un proceso de descomposición y de jerarquización hasta llegar a describir el requisito original en requisitos descendientes que hacen que en su conjunto el requisito original esté bien descrito. Las entradas de mi proceso serán el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, los factores ambientales, el plan de gestión de interesados, el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados. Las herramientas y técnicas serán las entrevistas, grupos de opinión, talleres facilitados, técnicas grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios y encuestas, observaciones, prototipos, estudios comparativos, diagramas contextuales, análisis de documentos y la salida será la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad. Bien, dentro de herramientas y técnicas tendremos las entrevistas. Esta podrá ser formal o informal, de diálogo directo, preguntas preparadas o espontáneas, individual o varios entrevistados, entrevistar a quienes tienen experiencias. El objetivo es definir características y funciones de los entregables. Otra técnica será los grupos de opinión. Todo esto me servirá para tener mis salidas, ¿no? Mi definición de documentación de requisitos y matriz de trazabilidad, ¿no? Los grupos de opinión es reunir interesados y expertos en la materia, capturar sus expectativas y actitudes respecto al producto o servicio, asignar un moderador capacitado,
Talleres facilitados me servirá para reunir interesados clave para definir requisitos. Técnicas grupales de creatividad, por ejemplo, tormentas de ideas, técnicas de grupo nominal, la técnica Delphi, el mapa conceptual o mental, el diagrama de afinidad. La técnica Delphi es aquella técnica anónima donde se pide la opinión de varias personas pero en forma anónima. O sea, ellos opinan y no saben quiénes son los demás que están opinando o qué opinaron. Esto para que no se guíen de repente del que más sabe. De repente entre ellos, de los que opinan, hay un líder de una materia de la que están tratando y están buscando la opinión. Y de repente muchos pueden ser guiados por la opinión de este líder. La idea es que cada uno tenga una opinión independiente. Las técnicas grupales de toma de decisiones, que puede ser por unanimidad, cuando todos están de acuerdo, o por mayoría, mayor al 50%, pluralidad, el grupo más grande, dictadura, una persona, utilizaré cuestionarios y encuestas, conjuntos de preguntas escritas, esto lo haré cuando el público es numeroso, cuando se requieren respuestas rápidas o cuando se requiere hacer un análisis estadístico. Las observaciones también me servirán. El que te des un paseo por las oficinas de la empresa o por la operación te ayudará pues a entender mejor los requerimientos o las expectativas de los interesados, ¿no? Ver a las personas en su ambiente, cómo realizan su trabajo para procesos detallados o cuando las personas son renuentes a articular sus requisitos. Los prototipos es el modelo operativo antes de construirlo realmente. Se ve el producto final en en lugar de solo debatir sobre el producto. Se puede vivir el proceso de ejecución y luego se pasa a la fase de diseño y construcción. ¿No? Esto es muy común cuando uno va a construir un edificio. Primero se hace una maqueta. Cuando vas a construir un software, se hace un prototipo, cómo serían las pantallas, cómo serían los reportes, ¿no? Y hace que tú demuestres que has tenido un entendimiento sobre el alcance y que vas a construir exactamente lo que quiere el interesado en el proyecto. Los estudios comparativos, que implica comparar las prácticas reales o previstas como procesos y operaciones con organizaciones similares para poder identificar las mejores prácticas, generar ideas y lograr aspectos de mejora, además de proporcionar una base para medir el desempeño. Diagrama de contexto representa visualmente el alcance del producto a través de un sistema de negocio y cómo las personas y otros sistemas interactúan con dicho sistema. Los diagramas contextuales muestran las entradas, la salida del sistema de negocios y el actor o actores que reciben la salida. El análisis de documentos también es una herramienta para levantar requisitos, para recopilarlos y se utiliza para obtener los requisitos mediante el análisis de la documentación existente y la identificación de la información relevante a las necesidades. Algunos ejemplos de documentos que pueden ser analizados incluyen, pero no están limitados a, los planes de negocio, acuerdos, flujos de procesos actuales, modelos lógicos de datos, reglas de negocio, documentación de software, etc. Esto me dará como salida la documentación de requisitos, que incluye este documento la necesidad comercial o la oportunidad, el objetivo de la empresa y del proyecto, los requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa, los requisitos de calidad, los requisitos de aceptación, a veces conocidos como requisitos no funcionales, las reglas que establecen los principios directivos de la organización, impacto sobre otras áreas, impacto sobre otras entidades, requisitos de apoyo y capacitación, supuestos y restricciones. La otra salida será la matriz de rastreabilidad de requisitos. Es una tabla que vincula los requisitos con su origen. Esta tabla ayuda a asegurar que cada requisito agregue valor a la empresa. Provee una estructura para gestionar cambios al alcance. Se rastrean requisitos relacionados a metas y objetivos de la empresa, alcance, entregables, diseños del producto,
desarrollo del producto, estrategia y escenarios de prueba y de alto nivel, ¿no? Bueno, en realidad es una matriz, puede ser hecho en un Excel, donde en las filas tenga todos los requisitos y las columnas sean de repente los objetivos o las metas de la empresa o del proyecto. Y ahí harías cruces. También lo podrás cruzar contra los entregables del proyecto, ¿no? Esto se va a ir alimentando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Bien, luego que recopilé los requisitos, el siguiente paso será definir el alcance. Ojo que ya tengo ya los requerimientos funcionales. Entonces diré qué cosa voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del proyecto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. O sea, qué cosa va y qué cosa no va en el proyecto. Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso recopilar requisitos se puedan incluir en el proyecto, el proceso de definir el alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos entregada durante el proceso de recopilar requisitos. Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. ¿Qué entradas utilizaré? Plan de gestión del alcance, acta de constitución del proyecto, la documentación de requisitos, los activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas a utilizar será juicio de experto, análisis del producto, generación de alternativas, talleres facilitados. Y la salida será declaración del alcance del proyecto, actualización a los documentos del proyecto. Bien, el análisis del producto. Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o un resultado, el análisis del producto puede constituir una herramienta eficaz. Se trata de traducir las descripciones de alto nivel en entregables tangibles. La generación de alternativas es una técnica para obtener diferentes enfoques para la realización de un trabajo. Y la salida será la declaración del alcance del proyecto, que describe lo más detalladamente posible los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crearlos. Tendrá la descripción del alcance, los criterios de aceptación, los productos entregables del proyecto, qué es lo que se excluye, cuáles son las restricciones y cuáles serán los supuestos. Luego que tengo este primer entregable, que es la declaración del alcance del proyecto o el enunciado del alcance del proyecto, iré al proceso de crear la estructura de desglose de trabajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de un organigrama, pero no es un organigrama. Ahora lo vamos a ver. Este es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar en el proyecto. El proceso de crear la EDT consiste en dividir el proyecto en componentes menores para facilitar la planificación del proyecto. La EDT es un documento vivo en el proyecto que se crea en el inicio, se refina en la planificación, se usa en ejecución y control y se verifica para la aceptación del cierre del proyecto. Progresivamente, la EDT puede ir variando conforme avance la planificación. La EDT es una descomposición jerárquica basada en los entregables del trabajo que se debe ejecutar el equipo del proyecto, para lograr los objetivos de este y crear los entregables requeridos. Entregable, ¿qué es un entregable? Este término se refiere a cualquier resultado mensurable, tangible y comprobable que debe ser realizado para completar un proyecto o parte de este. La EDT
Incluye el 100% del trabajo definido por el alcance del proyecto. Captura todos los entregables internos, externos y provisionales en términos del trabajo a ser completado. La suma de los trabajos de los niveles hijos es igual al 100% del trabajo presentado por el padre. Ahora lo vamos a ver en un gráfico para entenderlo. Por ejemplo, un entregable puede ser el hardware. Un tipo hardware sería el cable de fibra óptica, estaciones base, un edificio, un sistema de cableado eléctrico. Un entregable tipo software sería un sistema de facturación, sistemas operativos, sistema contable. Un entregable tipo documentación sería un manual de usuario, de mantenimiento, documentos de control de interfaces, plan de implementación del programa, planes de aceptación y de prueba, y otros podrían ser capacitaciones para los administradores de sistemas, ese es un entregable. La capacitación para gerentes y ejecutivos será otro entregable. Capacitación para el mantenimiento y conjunto de herramientas y pruebas podría ser otro entregable también. Bien, este proceso tendrá como entradas el plan de gestión del alcance, la declaración del alcance del proyecto, documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas técnicas utilizaré la descomposición. O sea, voy a descomponer los entregables en entregables más pequeños hasta llegar a un nivel en que ya no pueda descomponer más. O sea, no pueda descomponerlo más en actividades. Después me voy a dar cuenta en el siguiente área de conocimiento, la gestión del tiempo, que yo puedo seguir descomponiendo, pero ahora lo descompongo en actividades. A nivel de entregable ya no puedo descomponer más. Voy a llegar hasta un tope. ¿Y cómo me doy cuenta hasta dónde puedo descomponer? Eso lo vamos a ver más adelante. Juicio de expertos también será una herramienta y técnica. Y la salida será la línea base del alcance, que contiene el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario del EDT, y la actualización a los documentos del proyecto. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT para la cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. En otras palabras, yo voy a descomponer entregables en entregables más pequeños hasta llegar a un nivel en que ya no lo pueda descomponer más. Cuando llegue a ese nivel, ese entregable pequeñito se va a llamar paquete de trabajo. O sea, cuando me doy cuenta que no puedo descomponer más, cuando a ese nivel o a ese paquete de trabajo yo puedo asignarle costos, puedo asignar actividades, puedo asignar recursos. ¿Sí? Entonces, el nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. Identificaré y analizaré los entregables y el trabajo relacionado. Voy a estructurar y organizar la EDT. Descompondré los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior. Desarrollaré y asignaré códigos de identificación a los componentes de la EDT y verificaré que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado. Este es un EDT. Tengo el proyecto. Aquí será proyecto construcción de carretera Lima-Ancash, por ejemplo. El primer nivel estará compuesto por el entregable gestión del proyecto, entregable fase 1, fase 2, producto entregable 3, subproyecto 4, subproyecto N. El segundo nivel será iniciación, planificación, seguimiento, control y cierre. Por acá será producto entregable, cuenta de control, producto entregable, ¿no? Se me está yendo. Después, en el entregable 1.4 que dice producto entregable 3, que está marcado en amarillo y todo lo que está en amarillo están definidos como cuenta de control, ahora les explico por qué.
Lo he compuesto en tres entregables más. Paquete de trabajo será el paquete de trabajo 1, este será el paquete de trabajo 2 y paquete de trabajo 3. Esto quiere decir que este entregable ya no lo puedo descomponer más. Ya llegué al nivel paquete de trabajo. Para este de acá, para el proceso o para el entregable 1.3.2.2, tendré dos paquetes de trabajo. Y esto quiere decir que ya no podré descomponer más ese entregable. A este nivel ya puedo asignarle costos, ya puedo asignar actividades, ya puedo asignar recursos. Igual para este de acá. ¿Sí? Las cuentas de control, ¿no? Yo las identifico en aquellos paquetes de trabajo que quiero hacer un análisis más profundo referente a temas de riesgos, ¿no? Técnicas de valor ganado, ¿no? Y lo veré más adelante. Entonces, este seguimiento de control, ¿no? Seguramente puedo seguirlo descomponiendo, ¿no? La planificación todavía no llegué a un paquete de trabajo, yo puedo seguir descomponiéndolo, ¿no? La planificación lo descompondré, por ejemplo, en el cronograma, en el presupuesto, en el plan de gestión de proyectos, ¿no? Tendré más entregables para descomponer. De repente el cronograma ya no lo puedo descomponer más. Ahí a ese paquete de trabajo le asignaré entregables, ¿no? Definir actividades, secuenciarlas, asignar tareas, recursos, costos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este se quedó en un nivel todavía denominado de planificación, un paquete de planificación, ¿no? Todavía se puede seguir descomponiendo, pero lo he dejado acá. Estos ya llegué, donde dice paquete de trabajo, ya llegué a la última fase de este entregable, la última descomposición. Acá de repente está más claro. Por ejemplo, el sistema integrado de logística de Petroperú tendrá 5 entregables: análisis, diseño, construcción, fase de implementación y la gestión de proyectos. Este todavía se puede descomponer más, pero no lo hemos descompuesto para el ejercicio, ¿no? Solamente la fase de implementación, que se descompuso en pruebas unitarias, integrales y producción. ¿Podré descomponer más pruebas unitarias? De repente ya no. Entonces, y esto quedó a un nivel de paquete de trabajo. Por lo tanto, el paquete de trabajo, la mejor definición de paquete de trabajo es que es el último nivel del EDT y que ya no se puede seguir descomponiendo en más entregables. Después, como les dije hace un momento, en la gestión del tiempo vamos a ver que el paquete de trabajo se puede descomponer en actividades, pero ese no es parte de la gestión del alcance. La gestión del alcance no estamos hablando de actividades aún, solamente a nivel de entregables. Por lo tanto, ya no puedo seguir descomponiendo en entregables. Sin embargo, se puede descomponer más adelante en actividades. Pero la mejor definición no es que se llegue a un nivel que ya no se puede descomponer más, sino que es el último nivel de la EDT. Si se puede estimar en costo y tiempo, entonces son paquetes de trabajo. De lo contrario, debo seguir descomponiendo. La salida será la línea base del alcance, ¿no? El enunciado del alcance, la EDT, el diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT no es otra cosa que cada paquete de trabajo lo identifica y le hace una descripción para poder entender, que podría ser esta que está mostrada acá, ¿no? El identificador de la cuenta de control, nombre y código del paquete de trabajo, el responsable, la descripción del paquete de trabajo, de qué se trata, cuáles son los criterios de aceptación de ese paquete de trabajo, los supuestos, la lista de hitos del cronograma, recursos asignados, fecha límite de vencimiento. Podría ser de que uno de estos paquetes de trabajo yo no sea muy experto en la construcción de este paquete, ¿no? Digamos, en la empresa donde yo trabajo quiero hacer un desarrollo de software y dentro de mi equipo de sistemas no tengo pues gente especializada en desarrollo de equipos móviles. Entonces, este paquete de trabajo lo tercerizaré. Se lo daré a una empresa X para que se encargue de hacer el desarrollo. Entonces, ese será un proveedor externo que se encargará de desarrollar ese paquete de trabajo, yo lo gestionaré, ¿no? Esto de acá vendría a ser el core del proyecto.
Acá me dice cómo está mi proyecto. Esto lo imprimiré, lo tendré pegado en mi oficina para que no se me pierda de vista cuál es el alcance del proyecto. Acá dice todo lo que voy a construir. Aquí está todo lo que voy a construir. Entonces, lo que no está acá, no voy a hacer. Solamente voy a hacer lo que está acá. Por eso esta es parte de la línea base del alcance. Esto es lo que me indica realmente lo que yo voy a hacer en el proyecto. Si no está descrito acá es porque no lo voy a hacer. Si alguien me dice, oye, yo también quiero que me hagas el paquete de trabajo 5, pero el paquete de trabajo 5 no está acá, no está descrito en mi EDT. Ese es un control de cambio. Vamos a ver si amerita hacer el control de cambio. Pues tengo que evaluar, tengo que analizar las alternativas, ¿no? Ver si no impacta en riesgos, en costo, en tiempo. Y pasará por un comité de control de cambios y ellos verán si lo aprueban o lo rechazan en base al análisis que yo he hecho. Pero mientras tanto yo construiré solamente lo que dice mi EDT. Por lo tanto, esta es mi línea base del alcance. Cualquier cosa que altere esto será un control de cambios. Ya tengo creada mi EDT, ya tengo mi línea base del alcance. La línea base del alcance no es otra cosa que la foto que yo le tomé al proyecto en referencia al alcance. Ya lo definí, dije esto es y le tomo una foto. Y digo así es. Entonces esta foto comenzaré a compararlo con el trabajo que voy desarrollando en el proyecto. Cuando ya entro a la ejecución del proyecto, habrán controles de cambio, habrán funcionalidades que no estaban, alterará el alcance, compararé. A ver qué cosa es lo que estoy trabajando actualmente contra lo que dije que iba a hacer en el proyecto. Hay variaciones, ¿no? Informaré, analizaré esa información y emitiré mis informes de desempeño del trabajo del proyecto. Eso lo hago en el proceso de controlar el alcance del proyecto. En validar el alcance, lo que tengo que hacer es agarrar, ¿no? El entregable que ya vino verificado, o sea, ya vino verificado, no es verificar el alcance, sino validar, que ya vino verificado del proceso de control de calidad, que ya pasó por un proceso de control de calidad, está verificado ya por el equipo de control de calidad y entra al proceso de validar el alcance. Entonces, lo que yo tengo que lograr acá es la aceptación formal de ese entregable. Ese es el objetivo de este proceso, lograr esa aceptación. Ahora, ¿cómo yo diré si este aceptable es correcto o este entregable es correcto o no es correcto? Dentro del enunciado del alcance tengo criterios de aceptación para los entregables. Ahí dirá si es correcto o no es correcto lo que yo estoy construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Iré con tal vez un checklist, ¿no? Y con el usuario veremos el entregable y dirá, a ver, uno de los criterios de aceptación es de que cuando haga una consulta en pantalla no demore más de 5 segundos. A ver, hagamos la prueba. Y demora 3 segundos. Ok, le pongo un check. Pasó ese criterio de aceptación. Y así iré buscando otros más y los iré validando de tal forma de que cuando se haga la validación de todo, obtenga la firma del usuario, del interesado, y me dé la aceptación formal al entregado. Si yo tuviera un manual, construyo un manual de usuario que tiene pocas hojas y casi nada de pantallas o de gráficos, ¿estaría bien hecho el manual de usuario o no estaría bien hecho el manual de usuario? ¿Qué piensan ustedes? No, yo he visto manuales de usuario donde son como 100 hojas y tiene un montón de pantallas, describe paso a paso qué es lo que se va a hacer. Sí, aparentemente, de repente un director de proyecto podría rechazar ese manual de usuario y decir que está mal hecho. Pero si antes de rechazarlo voy a ver los criterios de aceptación y me fijo qué cosa era para el cliente un criterio de aceptación sobre el manual del usuario, de repente quería un manual de bolsillo, algo concreto, muy corto, sin pantalla porque me han llenado un montón de páginas, yo quería algo de bolsillo, pero que me explique cómo va a funcionar tal cosa. Entonces mucho tiene que ver los criterios de aceptación para yo darle el OK al entregable. Digamos que yo hago una mudanza de mi oficina y contrato una empresa para que se encargue de toda la mudanza, ¿no? Y se llevará mis equipos de cómputo, mis impresoras, ¿no? Mis teléfonos y lo colocará en la otra oficina que alquilé. ¿Cuál será mi criterio de aceptación? Probablemente uno de los criterios de aceptación para yo decir el proyecto lo acepto, ya lo validé, o los entregables del proyecto los valido,
De repente dejas de que el teléfono funcione, pues, ¿no? De que prenda la computadora, prenda la impresora, pueda imprimir, me pueda conectar a internet. Ese será mi criterio de aceptación. Tú lo sacaste funcionando, lo tienes ¿cómo se llama? Me lo tienes que entregar funcionando. En una oportunidad yo fui a arreglar una laptop a una de las galerías en Wilson y el técnico antes de mover mi laptop, de desarmarla, lo que hizo primero fue venderla y asegurarse de que estaba funcionando, porque él me la tenía que entregar de la misma manera, funcionando. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si él no se aseguraba de eso, desarmaba, después lo prendía? ¿Cómo él podría decirme, no, si funcionaba o no funcionaba? De repente yo podría engañarle, podría llevar una máquina malograda, no la veía y yo lo podría haber engañado. Entonces los criterios de aceptación son importantes para dar validez a los entregables. Verificar el alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. Verificar el alcance incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. Los entregables verificados obtenidos del proceso de control de calidad se revisan con el cliente o con el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y que han recibido su aceptación formal. Mis entradas serán plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, matriz de rastreabilidad de requisitos, entregables verificados, datos de desempeño del trabajo. Herramientas y técnicas serán la inspección y las técnicas grupales de toma de decisiones. Las salidas serán entregables aceptados o solicitudes de cambio, información del desempeño del trabajo y actualización a los documentos del proyecto. La verificación del alcance no es control de calidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La herramienta para verificar el alcance es la inspección. Se debe medir, examinar, probar, simular, operar y o producir. La diferencia entre control de calidad y validar el alcance básicamente es de que el control de calidad se hace con el equipo del proyecto, ¿no? Entre ellos se aseguran de que cumpla con los estándares de calidad el entregable solicitado por el interesado o por el cliente. Pero este es un trabajo que se hace con el equipo de proyecto. Validar el alcance se hace con el interesado, con el cliente, y tiene el objetivo de obtener la aprobación. Para esto utilizaré como herramienta la inspección, ¿no? Que mediante el checklist de criterios de aceptación iré validando cada criterio con el usuario o con el interesado hasta determinar que todos los criterios fueron correctos y que él pueda aprobar el entregable. Es recomendable hacer la verificación del alcance a lo largo del proyecto. Y los entregables que no son aceptados son parte de la verificación, pero como no son aceptados, se emitirán controles de cambio. A partir del proceso de verificación del alcance pueden generarse cambios solicitados, los que se procesan para su revisión y disposición a través del proceso de control integrado de cambios. Y luego tendré el proceso de controlar el alcance. Controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. Las entradas serán plan para la dirección del proyecto, la documentación de los requisitos, la matriz de rastreabilidad de requisitos, datos sobre el desempeño del trabajo, activos de los procesos de la organización. Las herramientas serán los análisis de variación, que varió con respecto a la foto, ¿no? Las salidas serán la información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de gestión del proyecto, a los documentos del proyecto,
y a los activos de los procesos de la organización. El proceso de controlar el alcance consiste en revisar que se estén realizando los entregables definidos en el proyecto. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso de realizar el control integrado de cambios. La expansión incontrolada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deformación del alcance. Herramientas y técnicas será el análisis de variación, haré mediciones del rendimiento, revisaré cuáles son las causas de que haya esa variación, ¿no? Analizaré la causa raíz para determinar cuál es el problema de origen y definiré las acciones correctivas. Bien, entonces amigos, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo les pido que puedan hacer, si pueden, revisen nuevamente este video o revisen la PPT del mismo, ¿no? Pero que lean el PMBOK, ¿no? Otro libro que les recomiendo, como le dije al inicio, es el libro de Pablo Lledó, se llama Director de Proyectos, tiene un costo de $7, ¿no? Lo pueden comprar por internet y descargan el PDF. Otro libro que es más caro es el de Rita Mulcahy. Yo lo he visto en la uni, ambos libros cuestan entre 20 y 22 soles, ¿no? Pueden de repente irse, pero no son originales, son copias, ¿no? Pero si no te alcanza en la parte económica, o sea, de repente es algo que podría ayudarte. No te aconsejo comprar un original, pero existe esa alternativa, ¿no? Ya depende de ti. Entonces, bien, nos veremos en la siguiente sesión correspondiente a la gestión del tiempo. Gracias a todos.